En Randolph Scott realmente lo odiaba más que a nadie. Randolph Scott nació. George Randolph Scott, el 23 de enero de 1898 en el condado de Orange, Virginia. Creció en una gran familia sureña gentil que valoraba la disciplina, la educación y la integridad, rasgos que luego definirían tanto su presencia en la pantalla como su carácter personal. Su padre, George Grant Scott, era un ejecutivo textil muy respetado, mientras que su madre, Lucille Crane Scott, era conocida por su refinamiento y gentileza. Randolph fue el segundo de 7 hijos, y su educación en Charlotte, Carolina del Norte, fomentó un sentido de tranquilidad, confianza e integridad moral que luego se convertiría en central para su personaje cinematográfico. Educado primero en escuelas privadas y luego en el Instituto de Tecnología de Georgia y la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill, inicialmente planeó seguir los pasos de su padre en los negocios o la ingeniería. Sin embargo, el destino y Hollywood tenían otros planes. El camino de Scott hacia el estrellato no fue inmediato. Después de servir con distinción en la Primera Guerra Mundial, como oficial de artillería en Francia, regresó a la vida civil con un renovado sentido de propósito. A principios de la década de 1920, mientras visitaba California, quedó cautivado por la industria cinematográfica que florecía allí. Con su constitución alta y atlética, sus rasgos llamativos y su encanto sureño, llamó la atención de varios directores de casting. Comenzó su carrera como actor humildemente, trabajando como extra y doble de acción antes de conseguir pequeños papeles con diálogo. Sus primeros esfuerzos se caracterizaron por la perseverancia y la humildad, rasgos que lo diferenciaron de muchos de sus contemporáneos. A finales de la década de 1920, había encontrado trabajo estable en Hollywood y pronto hizo la transición a las películas habladas, donde su voz profunda y resonante le dio una presencia imponente. A lo largo de las décadas de 1930 y 1940, la carrera de Randolph Scott floreció. Apareció en una variedad de géneros, desde comedias hasta dramas. Pero fue el western lo que realmente lo convirtió en una leyenda con películas como El último de los mohicanos, 1936, Western Union, 1941, y El forajido, 1943. Scott se convirtió en sinónimo del héroe occidental por excelencia, estoico, honorable e inflexible ante la adversidad. Sus personajes encarnaban un código moral arraigado en la decencia y el coraje, que reflejaba su propia conducta en la vida real. A diferencia de muchos de sus compañeros, Scott evitó las trampas del exceso de celebridad. Era conocido por su profesionalismo, su comportamiento tranquilo y su dedicación inquebrantable a su oficio. Su colaboración con el director Bud Bodker durante la década de 1950 resultó en algunos de los mejores westerns jamás realizados, incluidos 7 hombres ahora, 1956, Cabalga en solitario, 1959 y La estación Comanche, 1960. Estas películas, ahora consideradas obras maestras, retrataron a Scott como un hombre de acción, atormentado por remordimientos pasados, pero guiado por una brújula moral inquebrantable. La influencia de Scott se extendió mucho más allá de su última aparición en la película Duelo en la Alta Sierra, 1962, dirigida por Sam Peckinpah. En esa película interpretó a un alguacil envejecido que luchaba por defender sus principios en un mundo cambiante, un papel que reflejaba su propia salida elegante de Hollywood. Cuando se retiró, lo hizo en la cima de su dignidad, eligiendo dejar la pantalla en sus propios términos. Invirtió sabiamente en bienes raíces y negocios, y finalmente se convirtió en uno de los actores más ricos de su época. Sin embargo, a pesar de su éxito financiero, se mantuvo modesto, con los pies en la tierra y centrado en su familia y su fe. Randolph Scott se casó 2 veces durante su vida, y ambas uniones revelaron diferentes facetas de su personalidad, una marcada por la alta sociedad y la otra por una tranquila satisfacción doméstica. Su primer matrimonio tuvo lugar en 1936, cuando se casó con Aeris Marianne Dupont, una mujer cuyo apellido conllevaba un inmenso prestigio en los círculos industriales y sociales estadounidenses.
Marian era hija de William Dupont Senior, miembro de la rica e influyente dinastía Dupont, y bisnieta de Eleuthère Dupont de Nemours, el químico y empresario nacido en Francia que fundó Dupont de Nemours and Company, una de las corporaciones industriales más poderosas de la historia estadounidense. A través de este matrimonio, Scott entró en un mundo de riqueza heredada y privilegios de la vieja alcurnia, muy diferente de su modesta educación en Carolina del Norte. Marianne Dupont era en sí misma una mujer fascinante y consumada, no simplemente una heredera, sino una amazona independiente y de voluntad fuerte, con una profunda pasión por la cría y las carreras de caballos. Era propietaria de Montpelier, la histórica finca de Virginia que había sido el hogar del presidente James Madison, y la transformó en una instalación de cría y entrenamiento de caballos de talla mundial. Antes de casarse con Scott, Marian había estado casada con George Somerville, un deportista de Virginia, y curiosamente, Randolph Scott había sido el padrino de su boda. Esta peculiar conexión añadió un giro inusual a su relación posterior, lo que sugiere que su vínculo se desarrolló gradualmente y quizás inesperadamente de la amistad al romance. Sin embargo, a pesar del glamour que rodeaba su unión, el matrimonio entre Scott y Marianne Dupont no estaba destinado a durar. Sus mundos, aunque ambos privilegiados, eran muy diferentes. Scott, en ese momento una estrella emergente de Hollywood, estaba enfocado en construir su carrera como actor en California, mientras que Marianne estaba profundamente arraigada en sus actividades ecuestres y las tradiciones sociales de la costa este. La pareja a menudo se encontraba viviendo separada tanto por la geografía como por el estilo de vida. En 1939, apenas 3 años después de su boda, su matrimonio terminó en divorcio. Aunque la unión no produjo hijos, la separación fue, según los informes, amistosa. Curiosamente, Marianne continuó usando el nombre de Marianne Dupont Scott por el resto de su vida, conservando su apellido durante casi 5 décadas hasta su muerte en 1983. Esta elección perdurable reflejó quizás un afecto o respeto persistente entre los dos, o simplemente su deseo de preservar un nombre que había llegado a definir su identidad pública dentro del mundo de las carreras de caballos y la filantropía. Después de varios años de soltería, Randolph Scott encontró la felicidad duradera en su segundo matrimonio. En 1944 se casó con Patricia Stillman, una hermosa actriz que era 21 años menor que él. Patricia había aparecido brevemente en películas durante la década de 1940, pero después de su matrimonio con Scott, se dedicó principalmente a la vida familiar. Su relación contrastaba marcadamente con la unión anterior, más socialmente estratégica, de Scott con Mary y Dupont. Esta vez, el matrimonio parecía estar arraigado en el afecto genuino y los valores compartidos. La pareja se instaló en una vida doméstica cómoda y duradera, rehuyendo gran parte del centro de atención de Hollywood que tan a menudo consumía los matrimonios de celebridades de la época. En 1950, Randolph y Patricia ampliaron su familia adoptando 2 hijos, una hija llamada Sandra y un hijo llamado Christopher. Scott, que había construido su imagen en la pantalla como un héroe occidental robusto y estoico, era, según todos los relatos, un padre devoto y gentil. Amigos y colegas a menudo comentaban sobre la calidez de su vida hogareña y el fuerte vínculo que compartía con su esposa e hijos. A diferencia de muchos de sus contemporáneos, Scott logró mantener un matrimonio estable libre de escándalos o agitación pública, y su vida familiar se convirtió en una de las piedras angulares de su felicidad posterior. El matrimonio de Randolph y Patricia duró 4 décadas hasta su muerte en 1987, y siguió siendo una de las historias de éxito más silenciosas de Hollywood. Lejos de las brillantes luces de la industria cinematográfica, los Scott vivieron una vida serena, dividiendo su tiempo entre su casa en Beverly Hills y su rancho cerca de Santa Bárbara, donde Randolph podía complacer su amor de toda la vida por los caballos y el campo abierto. A través de esta asociación duradera, Scott encontró el tipo de estabilidad y paz que lo había eludido en su primer matrimonio. Un mundo doméstico tranquilo, que reflejaba los personajes fuertes y confiables que tan a menudo interpretaba en la pantalla.
En el mundo de los westerns de Hollywood, pocas figuras se alzaban tan grandes como Randolph Scott y John Wayne. Ambos eran iconos imponentes de la masculinidad robusta, cada uno encarnando un tipo diferente de heroísmo en la pantalla. Sin embargo, detrás de las escenas, su relación estaba lejos de ser amistosa. Si bien los fanáticos a menudo asumían que dos estrellas tan similares compartirían un respeto mutuo, la verdad era mucho más compleja. Randolph Scott, el refinado caballero sureño con modales impecables y un tranquilo sentido de la dignidad, albergaba una profunda y duradera aversión por John Wayne. Sus diferencias iban más allá de la rivalidad profesional. Estaban arraigadas en la personalidad, los valores y la forma en que cada hombre veía el arte de la actuación y el código del vaquero. «Nunca me importó el hombre», dijo Scott una vez sin rodeos. «Representaba todo en Hollywood que no admiraba». Scott siempre se había enorgullecido de la moderación, tanto dentro como fuera de la pantalla. Sus actuaciones fueron medidas, deliberadas y silenciosamente poderosas. No necesitaba gritar ni pavonearse para transmitir fuerza. John Wayne, por otro lado, era la encarnación de la bravuconería, bullicioso, ruidoso y acaparando la atención donde quiera que iba. «Wayne era un showman», comentó Scott, «y yo era un artesano. Hay una diferencia». Para Scott, la marca de heroísmo de Wayne se sentía teatral, casi exagerada. Vio a Wayne como un producto de la creación de mitos de Hollywood en lugar de la narración disciplinada que Scott valoraba. Detrás de la imagen pulida del duque, Scott vio lo que llamó una versión del oeste de un vendedor, más centrado en la imagen que en la integridad. Sus caminos profesionales se cruzaron ocasionalmente, aunque nunca en una rivalidad directa en la película. Sin embargo, la corriente subterránea de competencia era innegable. Ambos fueron protagonistas en westerns durante las décadas de 1940 y 1950, y los productores a menudo comparaban sus ingresos de taquilla. «Los estudios trataron de enfrentarnos», recordó Scott, «pero la verdad es que nunca fue necesario compararnos. Estábamos jugando dos juegos diferentes». Las películas de Scott a menudo conllevaban una sutileza moral, una sensación de lucha interna y reflexión, mientras que las películas de Wayne prosperaban con el espectáculo y el fervor patriótico. Scott encontró ese enfoque superficial. «Interpreté a hombres que cuestionaban sus elecciones», dijo. Wayne interpretó a hombres que nunca cuestionaron nada. Más allá de los desacuerdos artísticos, sus personalidades chocaron. Scott era conocido por su comportamiento tranquilo y caballeroso. Rara vez levantaba la voz o se jactaba de su éxito. Wayne, por el contrario, era ruidoso y políticamente abierto, y a menudo dominaba las conversaciones con sus puntos de vista conservadores y su confianza pomposa. A él le gustaba hablar de política y guerra. Scott comentó una vez: «Dos cosas que nunca creí que debían ser glorificadas en un salón o en un estudio de sonido». El patriotismo seguro de sí mismo de Wayne, expresado tan a menudo en términos morales en blanco y negro, irritaba profundamente a Scott, quien creía que la vida, como la frontera, estaba llena de áreas grises. Sus temperamentos opuestos significaban que cualquier encuentro entre ellos a menudo terminaba en silencio tenso o comentarios cortantes. También hubo desaires personales que ampliaron la brecha. En varias ocasiones, Scott sintió, según los informes, que Wayne lo irrespetaba por sus comentarios improvisados sobre su estilo de actuación. Wayne, conocido por su franqueza, una vez se refirió a Scott como demasiado guapo para interpretar a un vaquero de verdad. Scott nunca olvidó ese insulto. Pensó que ser ruidoso lo hacía auténtico. Scott dijo más tarde: «Pensé que ser real significaba ser silencioso». Incluso dentro de los círculos de Hollywood, la gente sabía que Scott se iría cortésmente de una fiesta si Wayne llegaba. Sus conocidos mutuos, actores como Gary Cooper y Joel McCrea, a menudo se veían atrapados en el medio, teniendo cuidado de no elogiar a un hombre frente al otro. Sin embargo, quizás la raíz más profunda del disgusto de Scott provino de lo que percibió como hipocresía. Wayne, a pesar de su imagen en la pantalla como un héroe intrépido, había evitado el servicio militar durante la Segunda Guerra Mundial,
una decisión que muchos en Hollywood resintieron en silencio. Scott, quien apoyó el esfuerzo de guerra de otras maneras y mantuvo un respeto de por vida por los soldados, vio esto como una falla moral. «No juzgué a los hombres que se quedaron en casa», dijo Scott. Pero no podía soportar a aquellos que pretendían luchar en guerras en la pantalla después de negarse a servir en una. Para Scott, esa contradicción definía el carácter de Wayne, un hombre más preocupado por las apariencias que por los principios. A pesar de su disgusto, Scott nunca lanzó ataques públicos ni buscó empañar el legado de Wayne. Su desdén fue privado, revelado solo en entrevistas sinceras al final de su vida. «Respeté su éxito», admitió Scott, «pero nunca respeté al hombre». Las dos leyendas occidentales siguieron siendo profesionales. Sus caminos rara vez se cruzaron después de la década de 1950. Sin embargo, su silenciosa disputa se convirtió en parte del folclore de Hollywood. A pesar de todas sus diferencias, ambos hombres dieron forma al género occidental de manera profunda. Scott, a través de la dignidad silenciosa y la complejidad moral; Wayne, a través del heroísmo más grande que la vida. Irónicamente, su contraste puede haber sido lo que mantuvo equilibrado el género. Aún en el corazón de Randolph Scott, no había afecto, ni camaradería, solo un profundo y persistente disgusto. John Wayne, dijo una vez con una frialdad definitiva, era el último hombre con el que cabalgaría por la pradera. Randolph Scott murió de dolencias cardíacas y pulmonares en 1987 a la edad de 89 años en Beverly Hills, California. Fue enterrado en el cementerio de Elmwood, en Charlotte, Carolina del Norte. Él y su esposa Patricia habían estado casados durante 43 años. Ella murió en 2004 y está enterrada junto a su esposo. Su casa de mediados de siglo fue demolida en 2008. Los documentos de Randolph Scott, que incluían fotos, álbumes de recortes, notas, cartas, artículos y planos de la casa, fueron dejados a las colecciones especiales de la biblioteca de la UCLA.